Bien, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a continuar con la clase. El día de ahora vamos a trabajar con fechas, así que vamos a entrar a MongoDB. Y desde MongoDB vamos a empezar, bueno, el tema de hoy es el manejo de, de datos de tipo fecha. En ese caso, con los datos de tipo fecha, que es lo que vamos a ver el día de ahora, vamos a de nuevo utilizar la misma base de datos. Vamos a usar la que teníamos en la clase anterior. Vamos a usar la base de datos de School y en esta base de datos vamos a hacer algunas pruebas para primero entender un poco cómo funcionan las fechas y posteriormente después de eso ya nos vamos a importar una base de datos que nos permita hacer otros ejercicios un poco más complejos. Entonces nos vamos a pasar ahora a la parte de School y desde aquí vamos a empezar a manipular las fechas como tal. Vamos a empezar a manipular las fechas como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la manera en cómo insertamos esos documentos. Si se recuerdan, aquí tenemos la colección usuarios y dentro de usuarios, bueno, vamos a primero ver el primer documento. Aquí tenemos el primer documento, que en este caso es el de Benjamín Hernández. Y a este primer documento le vamos a crear, en este caso, la parte de la fecha. Entonces, creo que no me copié todo el Object ID. Voy a copiar todo el Object ID. Y a este le vamos a empezar a hacer los cálculos. Ponemos db.usuarios.update1 y acá vamos a trabajar en ese caso con el ID para poderlo filtrar. Y posteriormente vamos a poner la parte del operador set para poder agregar un campo que sería en este caso el campo de tipo fecha. Le vamos a poner al campo de tipo fecha de nacimiento. Normalmente cuando estábamos trabajando en otros gestores de bases de datos, como por ejemplo MySQL, normalmente lo que hacíamos acá era colocarnos las fechas en formato de día, mes y año, pero como un string. O sea, básicamente lo podíamos poner así, 2002, digamos 05 05-15 por ejemplo. Bueno, ahí está 05 2002 05-15, digamos eso sería la fecha del año 2002, el mes sería mayo y el día sería 15. Entonces si le damos enter, con eso ya nosotros teníamos insertado en este caso una fecha en estos lenguajes de programación. O sea, nosotros en esos gestores de base de datos, nosotros podríamos observar sin ningún problema esas fechas que les mencionaba y las podíamos manipular como que si pudiéramos operar con ellas de manera normal. Pero en el caso de MongoDB, estas fechas como tal no funcionan así. Yo no puedo almacenar las fechas, los datos de tipo fecha y hora, no los puedo almacenar como cadena de caracteres. Tengo que hacer uso de otros elementos adicionales para que eso me pueda funcionar. Entonces para eso utilizamos, voy a borrar aquí la fecha de nacimiento, vamos a utilizar algunas funciones de JavaScript. JavaScript tiene una función que se llama date. Yo le puedo poner que me actualice el mismo objeto, pero ahora a este objeto le vamos a poner que la fecha de nacimiento es, en este caso, la función date. Y si le damos enter, van a notar que en ese momento automáticamente hizo la actualización sin ningún problema. Y si lo vamos a visualizar, nuestro problema sigue siendo el mismo. Porque si se dan cuenta, como está dentro de comillas simples, significa de que este pasó a ser de nuevo un campo de tipo string. Y lo que ha almacenado es la fecha, dice Tuesday, February 25, sería 25 de febrero. Hoy tenemos 24, pero pues la máquina tiene una hora universal UTC. Ya les voy a mostrar. 25 de febrero del año 2025 nos aparece la hora y nos aparece la zona horaria, que es GMT0. Entonces el problema es que todavía nos está agregando la fecha, pero en el formato de tipo string. Entonces, ¿cómo podemos hacer entonces para poder actualizarlo? Para poderlo actualizar de manera correcta. La manera de hacerlo es que en lugar de agregarle solamente date, le agregamos la palabra new date. Y si se recuerdan, la diferencia es que ahora lo que estamos haciendo es creándonos un objeto.
ese objeto que estamos creando es un objeto de tipo date. Como tal, para que tengamos una idea, básicamente lo que hace MongoDB es manipular las fechas como un objeto como tal, y si se dan cuenta no nos da error. Si ahora la revisamos, a diferencia del ejemplo anterior, ahora ya aparece almacenado como isodate. Eso significa que la fecha ahora ya está en formato de MongoDB. De hecho, la fecha ahora aparece como 2025-02-25. Significa de que guardó en ese caso 25 de enero del 2025 a las 2:11. A las 0 horas con 2 minutos 11 segundos. ¿De dónde sacó esa fecha? Me voy a salir de MongoDB y van a notar que si yo en Linux coloco date, aquí me aparece que la fecha es 25 de febrero del año 2000, perdón, 25 de febrero del año 2025, y que la hora es a las 0 horas 0 minutos, a las 0 horas 2 minutos 45 segundos. Realmente lo que está sucediendo es de que estamos trabajando con la hora UTC, y normalmente la hora UTC en comparación a nuestra hora va adelantado. Ahí hay un tema muy interesante que debemos de saber manejar, y es el hecho de trabajar con las famosas zonas horarias. Si nosotros en algún momento le ponemos hora UTC digamos en Google, van a notar que ahí me va a aparecer en ese momento que son las 12 horas con 3 minutos del 25 de febrero. O sea, básicamente es una hora adelantada. Si yo le pongo, por ejemplo, hora España, por decirles algo, vamos a ver qué horas son en España. Van a notar que en España son la 1 de la mañana con 3 minutos, y aquí dice que es a partir de la hora 0, es una hora más. O sea, ellos van una hora después de la hora que nosotros tenemos. Eso es en el caso de España. Y digamos que queremos ver la hora de Nueva York. En el caso de la hora de Nueva York, dice que ya son las 7 horas 4 minutos. Ellos van 5 horas atrás de la hora 0. Entonces, esas horas tenemos que saberlas manipular, porque en nuestro caso, cuando estamos trabajando con fechas, vamos a encontrarnos, por ejemplo, de que un usuario puede colocar una orden en el sistema, pero él la colocó, por decirles algo, a las 6 de la tarde, pero en su horario local. Entonces, el horario local probablemente no sea el mismo que tenga nuestro horario en el servidor. Varían por alguna razón. Entonces debemos de tratar nosotros de buscar alguna manera de hacer conversiones para saber cuándo un usuario en su hora normal insertó su pedido, y que nosotros lo podamos transformar al horario del servidor y viceversa, que podamos hacer transformaciones del horario del servidor al horario normal. Esa es la parte interesante de manejar en ese caso los formatos de tipo fecha. Si nosotros almacenamos en el mismo formato como les estoy mencionando ahorita, si ya usamos el formato que nos proporciona en ese caso MongoDB, no vamos a tener problemas con ese tipo de valores. O sea, yo voy a poder en ese caso hacer conversiones de fecha, hacer cálculos con fecha. O sea, voy a poder, por ejemplo, saber cuántos días han transcurrido del 1 de enero a la fecha, porque internamente él va a poder operar con esos valores considerando los años bisiestos, considerando los meses que tengan 30 días, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa parte interesante ya está considerada en estos tipos de formato. Por eso es importante que las manejemos como tal, las manejemos como fecha. Esa es una manera de almacenar la fecha, pero el problema que nos encontramos es que alguien puede decir, pero mire, la fecha de nacimiento que me está almacenando es la fecha de hoy, digamos, la fecha del servidor. ¿Qué pasa si yo quiero almacenar una fecha, pero de una persona que nació hace varios días? O sea, ya tiene su edad. Entonces, para hacer ese proceso de actualización, lo que vamos a hacer es que en el new date, entre comillas, nosotros le podemos colocar la fecha en el formato día, mes y año. Por ejemplo, si nació en el año 2002, en el mes de mayo, en el 15, o pongámosle el 18 de mayo. Entonces ahora yo ya lo puedo almacenar de esa manera. Si le doy enter y ahora busco el registro, van a notar que ahora dice 2002-05-18. Solo que como no le he especificado hora, me aparece que la hora en que nació fue a las 0 horas 0 minutos 0 segundos de la hora GMT, de la UTC 0. Entonces, así es la manera en cómo nosotros podemos guardar esa fecha. Si después me dicen, no, mire, yo necesito, además de guardar la hora, además de guardar la fecha, necesito guardar la hora. Lo que hacemos es que acá le agregamos la letra T y le ponemos
y le ponemos en ese caso la hora. Por ejemplo, si él nació a las 03, 2.45 minutos 50 segundos, entonces yo le puedo poner nació a las 03, 45 minutos 50 segundos, y si le damos enter, pues ahí automáticamente se ha actualizado. Ahí automáticamente se actualiza. Si revisamos ahora la fecha, van a notar que ya dice 2002-05-18, que fue a las 03-45-50, o sea que ya está almacenando la fecha que corresponde. Ahora bien, ya que tenemos almacenada la parte de la fecha, podemos seguir haciendo pruebas y guardar, por ejemplo, las fechas en el formato en el que las almacena JavaScript, que les voy a dar aquí un ejemplo. En el formato que las almacena JavaScript, otro de los formatos que las almacena JavaScript es colocar, por ejemplo, 2002. Habíamos puesto 18, entonces le voy a poner 2002 5,18. Vean que ahí no estoy utilizando comillas, no estoy utilizando cadena de caracteres, sino que nada más estoy especificando el año, el mes y el día. Y vamos a ver qué es lo que él me almacena. Parecería que yo tendría que haberle dicho que fue en el 2002, el 18 de mayo del 2002, pero sin embargo me almacenó el 18 de junio del 2002. Entonces, el problema con esto es de que cuando nosotros especificamos el formato en cuando mandamos las fechas en este formato al estilo JavaScript, lo que sucede internamente es que él toma o almacena los valores considerando el mes de enero como el mes 0. Entonces, en este caso, el mes 5 pasaría a ser junio, el mes 6 pasaría a ser julio y así sucesivamente. Entonces, si lo hago en ese formato, debo de tener ese especial cuidado de considerar que los meses se almacenan de esa manera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí le coloco 12? Porque en teoría, para nosotros 12 es diciembre, pero diciembre para la máquina, si está considerando el valor de 0, debería de ser 11. ¿Qué pasa si le coloco 12? Fíjense bien que le he puesto 18 en teoría, 18 de diciembre del 2002. Si le doy enter, pues no me genera ningún error, pero revisemos qué es lo que hizo. Lo que hizo realmente es que como colocamos el valor de 12, entonces él automáticamente se trasladó al siguiente mes correspondiente, que sería el 13 de... sería el mes 13 según él, sería el siguiente mes, que sería enero del siguiente año. Entonces ya me apareció 18 de enero del año 2003. Entonces de esa manera también puedo realizar búsquedas considerando que el mes vamos a tener ese pequeño detalle. Nos puede servir, eso sí es muy útil, porque por ejemplo hay ocasiones en que decimos yo emito una factura el día de ahora, hoy tenemos 24 de febrero de 2025 y la factura tiene un vencimiento en 3 meses, por ejemplo. Entonces yo sé que tengo que calcular la fecha que se va a vencer dentro de 3 meses. En lugar de estar haciendo el cálculo con las fechas, puedo tomar nada más el mes, sumarle el valor de 3 y colocarlo en ese formato, y él automáticamente haría la búsqueda de esa fecha específica y la guardaría de esa manera, sin necesidad que nosotros estuviésemos operando, sin ningún problema. Entonces esa es la manera en cómo nosotros manipulamos en ese caso las fechas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero obtener datos específicos de esa fecha? Porque pues actualmente sabemos que hemos guardado el año, el mes, el día. Probablemente le podemos almacenar hasta las horas, minutos y segundos. Yo puedo hacer este proceso esta es una manera. Más adelante vamos a aprender otra. Yo puedo guardar en el usuario, tal como lo hemos visto anteriormente. Le ponemos un db.usuarios.find1, abrimos y cerramos llaves, le colocamos el ID, le colocamos el object ID y ya lo tenemos almacenado en user. Significa que ahora user yo le puedo dar enter y ya tengo la fecha de nacimiento. Si yo le pongo punto fecha de nacimiento, ahí tenemos la fecha de nacimiento y me la va a dar en el formato isodate, que es el formato en el que se almacenó. Lo interesante de esto es que si yo le pongo punto fecha de nacimiento y le presiono la tecla Tab 2 veces, me va a dar toda esta cantidad de funciones o toda esta cantidad de elementos que pueden ser útiles para trabajar con este caso, con la aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos el primero, que es el getDate. Significa que si yo le pongo
.getDate, van a notar que me aparece 18. Parecería que, lo voy a poner así, parecería que el getDate me tendría que devolver la fecha, pero sin embargo me está devolviendo el día. Entonces para JavaScript el getDate como tal se utiliza para devolver el día completo. Si le pongo getMonth y abrimos y cerramos paréntesis, van a notar que como teníamos enero almacenado, me está devolviendo en ese caso el mes. Si lo voy a almacenar como lo teníamos al principio, así completito. Entonces, y lo voy a volver a asignar a la variable, porque recuérdense que tengo que asignarlo para que se pueda manipular. Y ahora volvemos a devolver el getDate. Ya me devuelve 18, el getMonth me devuelve 4. Pero ¿qué pasa si yo quiero devolver el mes? Acuérdense que ya le había puesto mayo. Me devuelve 4 porque empezamos a contar de 0. Entonces, ve qué pasa si le pongo getYear. Se van a dar cuenta que ahora la fecha dice 1.102. O dice 1.02 o 102. ¿De dónde viene ese valor? ¿Por qué me está devolviendo 102? Y les voy a mostrar otro ejemplo con otra fecha. Digamos que esta persona nació en 1995. Si nació en 1995, puedo asignarlo otra vez a la variable. Y de nuevo puedo decirle que me dé el año y van a notar que ahora me devuelve 95. ¿Cuál es la diferencia si lo hacemos con el anterior que me devolvía 102? Vean, eso se hizo para quitarnos el error que existía en el año 2000. El problema es de que originalmente este método devolvía los primeros 2 dígitos. Y si nosotros comparábamos un getYear con 1900 y el año 2000, al final de cuentas, ¿cómo íbamos a hacer para diferenciarlo? Porque pues en 1900 me iba a devolver 00 y en el año 2000 también me iba a devolver 00. Para evitar este inconveniente, lo que hicieron en la función es que cuando sea superiores a 2000, entonces nos va a devolver un 1 para especificar que estamos en el siguiente siglo, si lo queremos ver de esa manera, y ya nos devuelve en ese caso justamente la parte del valor. Eso es lo que hacemos con el getYear. Ahora veamos con el getDay, que es anteriormente vimos que el getDate me devuelve la fecha. ¿Y qué pasa con el getDate? Me dice que devuelve 4. ¿De dónde está sacando ese 4? Lo voy a hacer de nuevo con la fecha actual, como lo teníamos al principio. Acá lo voy a hacer con la fecha de la computadora. Acuérdense que según el servidor es miércoles. Ok, se lo voy a dar enter. No, según el servidor, perdón, es martes. Ahorita tenemos lunes, según el servidor es martes. Entonces luego después de eso voy a asignárselo a la variable. Y luego después de eso voy a devolver en este caso el day. Y si se dan cuenta me devolvió 2. ¿Qué es el 2? Es el día de la semana, comenzando por domingo. Domingo es 0, lunes es 1 y martes es 2. Por eso es que me está devolviendo el 0 doble. De esa manera nosotros podemos devolver también la parte de los días. Y de igual manera, si quisiéramos, también podemos devolver la hora. Le podemos colocar, perdón, get time. Y ahí nos devolvemos la hora. Solo que la hora, si se dan cuenta, está como un poco diferente de dónde sale esa hora. Realmente esto es lo que nosotros vamos a encontrar ahí. Es un valor, déjenme ver si se los puedo colocar en internet, un valor que se le conoce como timestamp. Básicamente las fechas lo que hacen es que se representan como valores numéricos. Aquí por ejemplo hay una página en donde ustedes pueden colocar el valor que corresponda. Yo puedo poner un timestamp acá y eso me tendría que hacer un proceso de conversión. Voy a copiarme el número que me devolvió, es este número. Me lo voy a copiar y lo voy a venir a pegar al sitio web que acabamos de ver y vamos a ver qué fecha nos genera. Le damos convertir y van a notar que dice que es el 25 de febrero del año 2025 a los 15 minutos de la hora GMT. Entonces estos son la cantidad de segundos que han transcurrido desde el año enero de 1900. Desde el 1 de enero de 1970, que es cuando se empezó a generar en ese caso los formatos de fecha
Por eso es que aparece de esa manera. Entonces, si quisiéramos trabajar las fechas, realmente internamente la máquina lo que hace es guardar esas fechas con un valor numérico, que son segundos transcurridos desde ese punto hasta la fecha, para que sea mucho más fácil de manipular. Entonces, ahí básicamente lo que nos devuelve es eso, ese valor numérico que nosotros posiblemente podemos operar. Y también puedo convertir esa fecha a string. Como lo habíamos visto anteriormente, esto ya está puesto en un formato más extenso. Me dice el día de la semana, el mes, este también representa el día del mes, el año y luego la fecha en el formato de zona horaria que está especificado. Eso es con respecto a la parte de las fechas. Veamos con respecto a los filtros. Le voy a cambiar la fecha y le voy a poner la que ya teníamos anteriormente. Esta solo le voy a poner por el momento así. 18 del año de 1995 al 18 de mayo de 1995. Esa es la fecha que hemos guardado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer una búsqueda de de todas las personas que nacieron ese año, el año de 1995? Entonces, yo le puedo poner db.usuarios db.usuarios.find, abrimos y cerramos llaves, y le puedo poner fecha de nacimiento, dos puntos, y le ponemos new date. Vean que yo lo puedo hacer con new date, o si en el caso quiero utilizar isodate, también puedo hacer uso de isodate. Si no quiero estar usando la palabra new, puedo generar un objeto a partir de isodate, y aquí le puedo decir que necesito ver todas las personas que nacieron en el año 1995, el mes que sería el 05 y el día que sería el 18. Hasta ahí me sale bien y me lo devuelve sin ningún problema, pero porque la fecha que yo le he asignado corresponde en ese caso a una fecha sin hora. Pero probablemente me dicen, mire, pero yo necesito que me le agregue el día, me agregue la hora. Entonces digamos que esta persona nació a las 04 con 30 minutos con 25 segundos, por ejemplo. O sea, quiero poner la hora exacta. Si le doy enter y revisamos el registro, por aquí teníamos el find one solito, y revisamos el registro, vamos a ver que tenemos el 18 de mayo de 1995 a las 4 horas. Veamos ahora si lo puedo buscar. Si lo busco con el find, le estoy diciendo muéstreme todos los registros que la fecha de nacimiento sea igual al 18 de mayo de 1995. Y no me dio absolutamente nada. ¿Por qué me está generando este problema? Pues básicamente porque la hora que nosotros estamos utilizando contiene fechas. Contiene horas, perdón, el día o el filtro que estamos usando, le hemos agregado fechas y le hemos agregado hora. Entonces, eso sucede. Es muy común que, por ejemplo, en mi partida de nacimiento diga qué día es el que nacimos y diga también la fecha y diga la hora en que nosotros nacimos, según el registro. Entonces, probablemente dentro de ese campo almacenemos toda esa información. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer entonces para poder buscar rangos de fechas o para poder buscar, por ejemplo, las personas que nacieron ese día? Para hacer un ejemplo más claro, vamos a usar una nueva base de datos. Nos vamos a venir hacia internet. Ya les he dejado el link en la plataforma para que podamos buscar, pero para hacerlo más fácil, si ustedes quieren, pueden escribir aquí en Google MongoDB Samples Database. Así, ¿verdad? MongoDB Sample Database. Y al momento de buscarlo, búsquense el sitio que empiece con github.com. Aquí tiene que decir GitHub. Ahí le hacen clic y vamos a llegar directamente al sitio donde están todas las bases de datos. Como ya hemos aprendido anteriormente, estas son las bases de datos de ejemplo que podemos usar para hacer diferentes ejercicios. En este caso voy a usar esta de supplies. Vean, voy a regresar de nuevo para hacer todo el proceso despacio. Le ponen MongoDB Samples Database y luego en la parte de abajo buscan donde esté GitHub y luego le hacen clic al link. Y acá entre la base de datos la que vamos a utilizar en esta ocasión es la que dice Samples Supplies.
le damos clic en Sample Supplies y esta tiene una sola colección, se llama cells.json, le hacemos clic ahí y luego buscamos la opción que dice View Rag. Este View Rag nos va a dar el link donde contiene toda la información que necesitamos descargar. Nos copiamos el link, el que nos interesa es el que está en la barra de direcciones en la parte de arriba, justamente en esta parte de acá. Entonces nos copiamos el link y nos venimos ahora a la parte de la consola y nos vamos a salir de MongoDB. Nos vamos a crear aquí una nueva carpeta que se va a llamar Stores. Entramos a Source. Aquí ya sabemos que con el comando wget nos hacemos el proceso de descarga. Le ponemos wget. Permítame que me cerró la conexión. Voy a de nuevo abrir la conexión presionando una combinación de teclas que no debía. Aquí es católica. Entonces les había dicho que vamos a crear una carpeta con mkdir que se llama stores, esa ya está creada. Luego entramos a la carpeta stores y dentro de store vamos a usar el comando wget y ahí vamos a pegarnos en este caso la URL que acabamos de generar. Entonces le damos, pegamos la URL y le damos enter y eso se va a encargar de hacer el proceso de descarga si es que tenemos acceso a internet. Y vamos a esperar un ratito a ver si me logra resolver. Creería yo que tengo Inter. No, vamos a ver si tenemos internet. Sí, tenemos Inter. Al parecer no lo está resolviendo. Déjenme ver si podemos resolver este problema. Creo que me está dando error con los DNS, así que le voy a cambiar los DNS. Y ahí está. Entonces ahorita ya me lo descargó. Ya si revisamos con el comando ll, ahí vamos a ver que ya tenemos el source.json, significa que ya está descargado nuestro archivo. Y ahora pues para importarlo, como lo vimos en la clase anterior, vamos a utilizar el comando mongo import. Y en el mongo import el primer parámetro es -db. Le vamos a poner a la base de datos stores. El segundo parámetro es --collection. Le vamos a poner cells a la colección y luego el archivo que vamos a usar, que en este caso sería el archivo cells.json. Con eso es suficiente para que podamos importarlo. Ya debería de crearnos toda la información internamente en la base de datos. Y ella nos dice que importó un total de 5000 documentos, que esos son los que nos van a servir para hacer algunos ejercicios. Entramos de nuevo a MongoSH. Aquí ya estamos dentro de MongoSH. Y vamos a ver las bases de datos que tenemos. Vean que ya tenemos la base de datos stores. Noten que esta base de datos a comparación de Airbnb es un poquito más pequeña. Airbnb tenía 51 megas y esta tiene apenas 8K. Es muchísimo más pequeña. Pero lo que nos interesa de esos 5000 documentos son los campos. Entonces vamos a cambiarnos a stores y aquí le vamos a poner db.cells. Se acuerdan que teníamos una colección que se llamaba cells y le vamos a poner find one. Vamos a analizar el primer documento.
¿Qué es lo que contiene el primer documento? Contiene un sell date, que es la fecha de la venta, tal cual lo habíamos visto, y tiene un ISO date, que esa es la parte interesante. Contiene un campo que se llama items, y este campo que se llama items contiene un vector, que eso es lo que nos interesa ver. Ese vector que contiene son, digamos, una serie de artículos que se han vendido. El primer artículo es un printer paper de tags que dice oficina y estacionario. Según esto vale $40 con un centavos y la cantidad vendida son 2. De ahí se vendió un notepad, se vendió PEMS, un backpack, un notepad, un environment, etcétera, etcétera. O sea, tenemos varias información. Este es como una simulación de una venta. Es básicamente un modelo de maestro de detalle donde tenemos arriba toda la información del cliente, porque aquí abajo van a notar que está la ubicación de la tienda, está quién es el cliente, tiene el género, la edad, el correo electrónico y el nivel de satisfacción, y si este ha utilizado un cupón para realizar la compra y el método de compra que ha usado. Entonces básicamente es como un modelo de compra en donde aparece en la parte de arriba pues el listado de todos los elementos, de todos los campos principales, y luego la lista de artículos que hemos comprado. Entonces con esto que tenemos acá, ahora vamos a hacer una serie de búsquedas. Voy a trabajar solamente con la fecha, entonces voy a poner en ese caso db.cells.find, y ahora vamos a crearnos un filtro para que nos muestre, bueno, que nos muestre todos, pero solo quiero ver la fecha que sería cells date 2.1. ¿Se acuerdan que esa es una proyección? Vamos a revisar qué valores podemos utilizar. Hay un montón, pero lo que me interesa a mí es que, si se dan cuenta, aquí hay varias ventas. Aquí dice 2015 23, 2017 02, 2015, 2015, 2017. Hay una del 2014, 17, hasta el 17 creo que es el máximo. Sí. Entonces vamos a tomarnos una fecha cualquiera. Digamos que yo necesito saber cuáles son los artículos que se vendieron del 23 de marzo del año 2015. Ese es el filtro que nos vamos a crear en ese momento. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese proceso? Le ponemos db.cells.find y le voy a decir en ese caso que me muestre del campo que se llama cell date, y aquí vamos a usar de una sola vez el ISO date, y le voy a decir que me muestre, aquí me falta paréntesis, le voy a decir que me muestre todas las ventas, habíamos dicho del 2015 05, ¿qué más teníamos? 2015 05 23. 2015 05 23. Entonces esa es el filtro. Le estamos diciendo que me muestre todas las ventas que se hayan generado del año 2015 del 23 de mayo del año 2015. Y si le doy enter, no me aparece ninguna. Sin embargo, aquí hay uno. Al menos debería de aparecer este documento, pero no aparece ese documento. Y lo que les mencionaba en un principio no aparece por lo mismo, porque tenemos en ese documento almacenado no solamente la fecha, sino que también tenemos almacenada la hora. ¿Qué tenemos que hacer entonces para crearnos ese filtro? Vean, si yo necesito saber cuáles son las ventas que se emitieron en el 23 de mayo del 2015, entonces tengo que crear un filtro que me muestre todos los documentos desde el 2015, del 23 de mayo del 2015 de las 0 horas al 23 de mayo del 2015 a las 23 horas. ¿Cómo vamos a crearnos ese filtro? Lo vamos a ver de la manera más compleja. Vamos a poner db.cells. Voy a limpiarlo para que se vea mejor. .find. Y voy a crear el filtro. El filtro va a ser, como necesito, en ese caso, fíjense la condición. Necesito devolver, es un rango de fecha. Necesito devolver todas las ventas que se han emitido del 23 de mayo del 2015 a las 0 horas hasta el 23 de mayo del 2015 a las 23 horas. Entonces aquí ya me sirve utilizar el operador AND. Como el operador AND
lo que necesita es un vector, abro y cierro llaves. Y ese vector está compuesta por las condiciones que yo necesito agregar. Entonces le voy a abrir y cerrar y voy a poner la primera condición. La primera condición sería cell date, dos puntos. Y aquí le digo que las fechas tienen que ser mayor que las 0 horas. Las 23, 23 de marzo era, perdón. O 23 ¿de qué era? Era, sí, el 23 de marzo, perdón. Le estoy diciendo que me muestre todas las ventas superiores al 23 de marzo de las 0 horas. Entonces debo de decirle con el operador dólar GTE, porque necesito que sean mayores o iguales, GTE. Entonces ahí le colocamos dos puntos y el ISO date. Y aquí en el ISO date abrimos y cerramos llaves y le ponemos 2015-03-23 y le ponemos la T, le decimos a las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Luego seguimos colocando la otra condición, nos vamos a ir hasta la parte de los corchetes, le ponemos la coma, abrimos y cerramos llave y ahora le decimos que la segunda condición sería siempre el campo cellDate a dos puntos, abrimos y cerramos llaves. Ahora le decimos que sea con el operador LTE menor o igual que dos puntos, ponemos ISO date, abrimos y cerramos paréntesis y ahora entre comillas le decimos el 2015 2.03 2.23, le ponemos la T, sería a las 23 horas 59 segundos 59 minutos 59 segundos. Con eso estaríamos dándole un rango. Yo le estoy diciendo desde la medianoche del 23 de marzo hasta la hasta la 23 horas también del 23 de marzo. Si le damos enter, creo que hay un error. Vamos a ver qué pusimos mal. 2015-03-23 a las 0 horas 0 minutos. Aquí está malo. 2015-03-23 a las 23 horas 59. Perdón, es que aquí le puse aquí es guión. Yo le puse dos puntos, entonces el guión. Ahora sí, si le damos enter, vean que aquí ya me aparecen varios. Veamos cuántos aparecen. Si yo quiero contarlos, le puedo poner .com. Si alguna vez en un examen yo les digo, dígame todas las ventas que se realizaron entre este rango de fechas, ustedes ponen la condición y luego le agregan el count y ya me pueden decir, hubieron 4 fechas, 4 ventas. De esas 4 ventas, pues voy a filtrarlos. Digamos que ahí ya incluye la proyección. Necesito nada más mostrar, le ponemos coma. Necesito mostrar en ese caso el customer 2.1. Necesito mostrar la fecha, seller day 2.1. Y digamos que necesito buscar la localización. Le ponemos store location 2.1. Entonces necesito por el momento mostrar 3 campos. Y vean, ahí tenemos, voy a limpiarlo. Tenemos los 4 elementos. La primera venta se realizó el 23 de marzo a las 21 horas. La segunda se realizó el 23 de marzo a las 10:49. Y la tercera la otra es a las 5:16 y la cuarta a las 2:42. Ya me están apareciendo según el rango que nosotros le colocamos. Y la primera venta fue en Denver, la segunda fue en Londres, la tercera fue en Seattle y la otra fue en Nueva York. Se lo vendimos en ese caso a alguien del género masculino, alguien de género masculino, alguien de género masculino y uno nada más del género femenino. Entonces ya con eso ya tenemos ordenados en este caso nuestros valores. Ya hemos puesto un rango de fechas. Si yo quisiera, por ejemplo, ordenarlas, porque pues aparecen desordenadas, puedo ponerle .sort al final y decirle que lo ordene por la fecha sales day 2.1
Si le damos enter, van a notar que ahora el primero que aparece, según esto, es el que se vendió a las 2, luego el que se vendió a las 5, luego el que se vendió a las 10 y por último el que se vendió a las 21 horas. O sea, ya aparecen ordenados de manera automática sin necesidad de que nosotros hagamos ese proceso. Entonces, esa es una ventaja de que nosotros estemos utilizando ese tipo de campos. De aquí yo le puedo agregar, digamos que solamente quiero obtener los que sean del género, perdón, del género femenino. Entonces aquí termina la condición, en esta llave termina la condición del primer i. Le puedo colocar una coma, puedo abrir otra vez un objeto y como es un subdocumento, le puedo poner customer.gender, dos puntos y era femenino. Entonces ahí le estoy diciendo que me devuelva todas las fechas, todas las ventas que se hayan realizado en ese rango de fechas del género femenino. Y vean, solamente tengo una. Este formato me va a servir para un día. Yo les podría decir, deme todas las ventas que han sido generadas del año 2015, por ejemplo. Voy a poner, y que sean femeninos. Voy a poner esa condición. Todas las ventas del año 2015. ¿Cuánto es lo que se vendió en el año 2015? Entonces eso inicia el 2013 a la 1:01, a las 0 horas. Y finaliza el año 12, el mes 12 al 31/23/59. Y ahí me aparece un montón. Si los quiero contar, ahí me dice que hay 529 ventas emitidas durante ese año. Entonces, esa es una manera en la cual nosotros podemos ordenar la fecha. ¿De qué manera podríamos hacer un poquito más corta esta condición? Porque si se dan cuenta, pues es un poquito bastante extensa. ¿Habría una manera de hacerlo más pequeña? Sí, podríamos hacerlo así. Podría crearme una variable que se llame start date. Va a ser igual y le pongo ISO date. Y abrimos y cerramos llaves. Y aquí le puedo poner la fecha que teníamos aquí arriba. La voy a copiar y pegar. Esa sería la fecha inicial. ¿Okay? Le podría poner un end date igual y le podría poner la misma ISO date que teníamos en esta parte de acá. Si nos copiamos esta ISO date, ok, y ahí tendríamos la fecha de finalización. Y ahora en la condición lo que tendríamos que hacer sería, en lugar de utilizar ISO date, por ejemplo en esta parte de acá, nos borramos este ISO date completo, solamente le ponemos en date, que sería la variable. Nos borramos esta otra que tenemos acá, este ISO date, y ahí le ponemos start date y hace exactamente lo mismo. O sea, es la misma condición, la misma forma, usándolo de dos maneras. Con eso tenemos cubierto la parte de las fechas. Ahí más adelante vamos a ver algunos operadores un poco más complejos, pero con eso ya cubrimos esta sección de la fecha. Esta parte también es lo que les quería enseñar, cómo se hace para manipular fechas, ya que es un elemento muy indispensable cuando estamos trabajando con aplicaciones. Eso sería todo por esta clase. Que pasen un feliz día.